gracias a Dios, está en la presencia del Señor y también de Nicolás, nuestro precioso Nicolás que partió a la presencia del Señor. Dice que sus abuelos se encargaron de que él entendiera el Evangelio, que comprendiera quién era Jesucristo para él. Y hoy en la tarde estaremos acompañándoles para que quienes deseen también estar allí en Redil Oriente a las 4 de la tarde en la ceremonia, vamos a orar por fortaleza, orar por paz en sus corazones ante esta pérdida que es dolorosa. No sé, ya los que son abuelos, ¿qué dirán? Si es más difícil perder un hijo, perder un nieto, todo creo que es doloroso. Hermanos, vamos a orar entonces por ellos y orar por este tiempo. Amado Dios, hoy oramos no solo por aquellas familias que han tenido pérdidas en estos días, Señor, para que tú seas, Dios, su consolador. Tú eres el mejor consolador que podemos tener, Señor, durante las pérdidas que tenemos o que nos golpean tan fuerte en nuestras vidas, Señor. Hoy oramos por estas familias y que tú les hagas ese acompañamiento, Señor, como bien sabes hacerlo a través de tu Espíritu, trayendo, Señor, o rodeándolos de amor y trayendo esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento, Señor, la capacidad que tenemos de asimilar todo el dolor y el sufrimiento que a veces vivimos. Solo en ti, Señor, podemos hallar fortaleza, la fuerza necesaria para vencer el dolor y no quedarnos ahí en la depresión, en la amargura, Señor. Y hoy oro también por familiares. Hoy tengo a mi suegra es hospitalizada nuevamente. Hoy pido, Señor, por cada persona que se encuentra hospitalizada, batallando con diferentes enfermedades, Dios. Hoy oramos que tu mano, Señor, esté recorriendo todos esos lugares, posándose sobre la vida de aquellos que claman, Señor, que el dolor se disipe, que termine, Señor, la angustia. Hoy oramos por misericordia para ellos y sus familias, por provisión, Señor, para estas situaciones que se presentan, amado Dios. Y aún quienes estamos aquí, también enfrentando desafíos, situaciones de salud, situaciones familiares, Señor, que seas tú trayendo refrigerio, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas, que seas tú nuestro descanso, nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor precioso. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a cerrar con la última enseñanza de esta serie de predicaciones que nos impide ser una comunidad más profunda. Y ya he explicado varias veces el término más profunda queremos ser una iglesia saludable, una iglesia sana en muchos aspectos, no solo doctrinales, sino relacionales, que podamos interactuar unos con otros de acuerdo a la verdad del Evangelio. Necesitamos entender qué es el Evangelio para poder relacionarnos como esposos, como familia, como creyentes, en todos los contextos donde estemos. Debemos ser creyentes integrales, somos cristianos en todo lugar, con quien estamos y con quien hablamos. Así que hoy vamos a aprender por qué Dios nos reúne como una iglesia, como una congregación o como una asamblea de llamados, como lo determina así también el libro de los Salmos. Anteriormente no se refería al pueblo de Dios como una iglesia, sino como la asamblea de los que habían sido llamados. Llamados, es decir, apartados de esta sociedad pagana para cumplir o llevar a cabo un propósito que Dios nos da. Hace 8 días hablábamos de ese propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la misión? Somos embajadores, llevamos el mensaje de la reconciliación. Dios se ha reconciliado con nosotros a través de Cristo Jesús.
porque estábamos enemistados con Él. ¿Por qué digo que Dios? Porque la iniciativa la tuvo Él. Él nos buscó. Él dejó su trono y vino hasta aquí para cumplir con la paga o llevar a cabo el pago por el pecado, que era la muerte. Eso dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y somos embajadores de Dios diciéndole al mundo: reconcíliense con Dios, vuélvanse a Dios, escuchen lo que Él debe decirles, lo que Él está anunciando antes de que venga el tiempo del juicio. Estamos bajo pacto de gracia, es decir, la oportunidad que tiene esta sociedad de escuchar las buenas noticias de salvación que son a través de Cristo. Habrá un momento en que esta sociedad pagana, esta sociedad que se ha resistido a estas buenas noticias de salvación, sufrirá las consecuencias eternamente por haber resistido el mensaje de Dios. ¿Por qué entonces Dios nos salva y nos coloca en una comunidad o una iglesia? Porque fuimos redimidos, o creados más bien, y redimidos y transformados para vivir en comunidad, viviendo la fe de manera relacional unos con otros. Y hemos venido hablando de todo esto. ¿Qué impide que esto se lleve a cabo? El orgullo y el egoísmo. ¿Qué nos impide todo esto? Lo que ya habíamos hablado de las características de una iglesia saludable, que vive en unidad, que refleja humildad, sinceridad en sus relaciones, que procura manifestar el amor y la gracia que ha recibido a través de Cristo y que también sirve sacrificialmente en ella. Todo eso son componentes de una iglesia saludable, pero no vamos a llegar hasta allí hasta que el orgullo y el egoísmo sean desarraigados de nuestro corazón. Así florecerán relaciones sinceras, humildes, llenas de amor, que nos brinden alegría en la iglesia donde nos congregamos. Todos buscamos seguramente eso, un lugar seguro, y un lugar seguro es eso, donde yo sienta confianza, donde yo me sienta seguro. No voy a ser ni manipulado, no voy a ser abusado espiritualmente, no voy a ser engañado, sino donde se me enseñe cómo seguir a Dios. Así que le invito por favor a que pongamos el fundamento de esta enseñanza allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer 2 versículos, 26 y 27. Hechos 17, versículos 26, 27, ¿sí se alcanza a ver en pantalla? Ok. Voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos. De un solo hombre, tal vez en algunas versiones dice de una sola sangre. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara, y aunque fuera a tientas, ¿qué? ¿Qué dice allá? Lo encontrara. Este pasaje bíblico nos enseña que es Dios quien determina dónde vivimos y quién nos rodea. Nada es accidental, nuestras relaciones son de Él y para Él, y tienen un propósito divino. ¿Sí había llegado a pensar en eso? Que usted en este momento está viviendo, seguramente aquí en el Retiro, otros tal vez vengan de otro lugar, no lo sé, pero usted está viviendo donde está viviendo y rodeado de las personas con quienes está rodeado, es porque hay un propósito mucho más allá de su deseo de estar viviendo allí. Así que Dios tiene propósitos más altos de los que nos imaginamos y nos salva, nos redime y nos transforma a través de una comunidad, pero a veces nos encontramos con comunidades formativas o funcionales,
¿Cómo así? Ya voy a explicarlo. ¿Cómo es una iglesia o una comunidad funcional? Es aquella que me brinda la oportunidad de que yo me convierta en el centro. Y esa persona, donde en una iglesia se le permite convertirse en el centro, valora las relaciones según lo que le ofrecen. Termina usando a los demás tanto como a Dios y a las personas. Hay personas que van a las iglesias y aún parece estar haciendo trueques o intercambios o transacciones con Dios. Si yo te doy esto, tú me entregas entonces esto. Y nos volvemos consumistas espirituales. ¿Y por qué termino haciendo esto? Para conseguir lo que realmente quiero. Porque muchas personas llegan a las iglesias buscando valor, significado, importancia y seguridad. Así que no llegan a darse, sino a consumir, a demandar. Pero la comunidad formativa es la que permite que Dios esté en el centro y las relaciones se valoran como instrumentos para mi transformación. Ahora entiendo por qué Dios me salvó, limpió mis pecados y ahora me dice que pertenezca a una iglesia. Ahorita hicimos un curso, terminamos más bien un curso de membresía donde leíamos algunos compromisos que hacemos como nuevos miembros de una iglesia. Porque usted puede ser un simple asistente o simpatizante de una iglesia, puede ser un asistente regular, pero hay otro nivel de compromiso como creyente, si es ser miembro de una comunidad. Y ahí es donde yo entiendo la importancia de ser vulnerable y permitir que otros se involucren en mi vida y cómo Dios trabaja en mi vida por medio de la iglesia, a través de los discipulados, por medio de la intercesión de otros por mí, también a través de la consejería y aún más allá, la disciplina. Necesito ser corregido, necesito ser orientado cuando me estoy desviando del camino, que me vuelvan a traer a la escritura, porque a veces nos vamos perdiendo de lo que Dios dice en su palabra y nos tienen que volver a confrontar con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? También me entrego a los demás cuando entiendo que la comunidad es formativa con el propósito de moldearme. Dios es como un alfarero y toma mi vida y me va moldeando, es decir, me va transformando para que yo pueda reflejar su imagen a otros. Él me entregó dones y le entregó dones a otros para ser usado en el servicio a la iglesia donde Dios me ha puesto. Eso es lo que necesitamos, ser ministrados por los dones que otros tienen y que yo a la misma vez o al mismo tiempo más bien pueda ministrar a otros con ese don que Dios me ha dado. La pregunta, y la venimos haciendo hace algunos días, si usted es un nuevo creyente, un nuevo convertido, ya es creyente, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? Y por favor, pídale al Espíritu Santo que se lo revele pronto porque necesitamos tu don aquí al servicio del Señor. Es así que en el redil esperamos entonces que, según esta realidad de que la iglesia es formativa, ver una iglesia como un medio para crecer espiritualmente. Cada conflicto es una oportunidad para crecer en el Evangelio. No soy yo contra ti, es Dios nuestro Padre Celestial permitiéndonos ver nuestro pecado para que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Es saber que el conflicto tiene una razón y es desarrollar humildad en mí. Y es saber que yo también soy pecador, que yo también de otras formas ofendo, indispongo a otros. No solo los demás contra mí, soy yo también, si no aprendo a manejar las relaciones, me vuelvo yo contra los demás. Al dejar de ser el centro y dejar a Dios serlo, aporto para que la iglesia sea una iglesia saludable.
Básicamente, Dios nos cambia y nos moldea a través de las relaciones. ¿Ha leído Proverbios 27:17? Creo que sí, tal vez no lo recuerde, pero mire lo que dice. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Yo necesito a otros para que Dios trabaje en mi corazón y me humille, es decir, desarraigue el orgullo y el egoísmo que traemos por naturaleza y me permite llevarlo a cabo en una familia. Primero Dios me une a una familia donde soy orientado, donde recibo reglas, soy disciplinado por mis padres para poder después en otro entorno donde yo ya tenga la autoridad y sea ese líder espiritual, ejerza no solo autoridad y disciplina, sino ejemplo. Debo moldearle a mi esposa y a mis hijos quién es Cristo. Y el matrimonio, más que para ser felices, es para ser santos. Dios me ha dado a mi esposa para santificarme y le dio a mi esposa o me puso al lado de mi esposa para que en ese trato le ayude a santificarse, es decir, que represente de una manera genuina a Cristo. Si no entendemos esto, empezamos a vernos como enemigos y lo que procuraremos rápidamente será distanciarnos uno del otro. Los padres están tomando distancia de sus hijos, los hijos de sus padres. Aún de las iglesias estamos tomando distancia, no queremos hacer parte de grupos numerosos. ¿Por qué? Porque a veces vemos evidencias de hipocresía, de orgullo, de tantas cosas que queremos evitar y pensamos que estando solos, pues va a ser mucho mejor. Y no, Dios me tiene ahí es para que contribuya a la unidad, para que contribuya al amor entre ese grupo que hay ahí y contribuya al desarrollo saludable de ese cuerpo del cual yo soy parte si es que soy cristiano. ¿Qué es lo que Dios hace? Como miembro, unirme a ese cuerpo. Soy parte vivo de ese organismo que es la iglesia. Todo esto, ¿por qué, mis hermanos? Vuelvo y repito, porque somos egocéntricos por naturaleza. Siempre donde estemos queremos controlar las relaciones. Al frustrarnos culpamos a otros y nos alejamos. Si Dios no está en el centro, todo se volverá caótico. Necesitamos apuntar hacia eso, que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios sea el centro de esta iglesia y que Dios sea el centro de nuestras relaciones. ¿Y cómo me relaciono yo con otros si no entiendo el evangelio? Yo tengo que entender el evangelio para saber que Dios ha entregado a su Hijo para que muera en una cruz, resucite, para aplicar esa restauración, esa reconciliación que debemos vivir en nuestras relaciones. Estamos llamados a buscar aún al que nos ofende. Sé que es difícil, sé que suena complejo, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para lograr eso. Las personas que nos rodean son herramientas que Dios usa para formarnos, moldearnos y santificarnos. El Espíritu Santo revela nuestro pecado y necesidad de cambio a través de nuestras luchas relacionales. No es que yo me deshaga de mi esposa, ni de mis hijos, ni de los creyentes de la iglesia. No. Es que yo busque formas que Dios provee para volver a restaurar relaciones que se han deteriorado, que se han dañado. Porque si pensamos en comunidad, tenemos que pensar que todos estamos reflejando a otros quién es Cristo. Y ese cambio solo es posible por el entendimiento de quién es Jesús y qué hizo al morir en la cruz. Si no entendemos eso, no podremos llevarnos bien con los demás, porque si no entendemos el evangelio, estamos en guerra con Dios. Y si estamos en guerra con Dios, pues imagínense cómo será nuestra relación con otros. Cualquier cosa se volverá un detonante para
reclamar mis derechos, para reclamar mi posición, para hacer sentir quién es el que tiene el control. Y no nos gusta perder el control, no nos gusta bajar la cabeza, nos gusta salirnos con la nuestra, nos gusta defender nuestra verdad. Así que, hermano, dedica un momento para que identifiques un conflicto que estás viviendo ahora mismo en tu vida. ¿Con quién ahora estás teniendo choques, desacuerdos? Tal vez pudo haber sido un malentendido que hayas tenido recientemente con alguien y tal vez ese alguien está aquí en este momento. La forma en cómo has respondido frente a esa situación, ¿crees que te ha dejado ver tu pecado? Porque quizás estás tan enojado que estás queriendo escapar, queriendo alejarte, queriendo huir. Hay gente que quiere irse de las iglesias porque siente que ya no aguanta más. Esas respuestas que a veces tenemos frente a los conflictos demuestran el orgullo y el egoísmo que tenemos todavía en nuestro corazón. Y la falta de fe, porque la incredulidad me lleva a pensar que esas relaciones rotas ya no podrán restaurarse, que ya no hay nada más que hacer y que es mejor así, mantenernos a distancia o poner todo lo que sucedió, echarle, como dicen por ahí, tierra. Y a lo que se le echa tierra, eso no resuelve nada, tarde o temprano, eso va a salir. Va a salir cuando te cases, va a salir cuando tengas hijos, va a salir cuando intentes relacionarte con otros, bien sea en tu trabajo, en la universidad, en el colegio o en una iglesia. Tal vez te has centrado más en el pecado del otro que en tu propio pecado y eso no te deja avanzar ni te da una capacidad para resolver los conflictos. También piensa de qué manera la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Ya hablamos de la redención consumada a través de Cristo, ahora hablamos de una redención aplicada a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos quiere liberar del resentimiento, de la amargura, de la apatía, de la insensibilidad, de la indiferencia. No podemos vivir de esa manera en nuestras iglesias ni en nuestros hogares si decimos somos familias cristianas. Porque si todo esto se está dando es porque le hemos permitido al diablo que nos distancie. Nos hemos permitido usar frases, palabras que desestiman, que degradan al otro. Y sí que sabemos dañar a los demás. Tenemos las palabras precisas para decirle a cada quien lo que decimos se merece. Vivimos en momentos donde a veces estamos por explotar y decimos, apenas me dé oportunidad, le voy a cantar la tabla, le voy a decir, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 por 1? O 3 por 3. ¿De qué se va? Le voy a decir hasta de qué se puede morir. Y andamos llenándonos de cómo desquitarnos, de cómo responder contra el pecado de otros. Y pensamos que el mal se vence con mal. Así como lo han hecho conmigo, lo voy a hacer con los demás. Porque no voy a cargar con este dolor, con esta frustración. Pero ese no es la manera, ese no es el camino que Dios ha trazado para la reconciliación. Dios nos da su espíritu para reaccionar de manera diferente, de manera redentora, para sacar el bien que Dios quiere
que produzca una mala situación y hacerlo con alegría, adoración y libertad. Si seguimos actuando como actuábamos anteriormente, entonces ¿dónde está el cambio? Podemos decir solo de labios, Cristo es el dueño de mi corazón, Dios me cambió, pero si actuamos de otra forma, eso es evidencia de que hay muchas áreas de nuestra vida, situaciones que hemos vivido que no le hemos entregado al Señor. Y seguimos luchando con el mismo dolor que nos consume, con la misma rabia, con la misma tristeza, y que no nos deja avanzar, no nos deja crecer y madurar en nuestra fe. Y no nos ha dejado reflejar a Cristo como verdaderamente Dios lo desea. Así que, hermanos, pensemos un momento en eso. ¿Por qué fue el último conflicto que tuve con mi esposa o mi esposo, un hijo, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia? ¿No has considerado que es una oportunidad que Dios nos está dando para reflejar a Cristo, para reflejarle a Cristo a esa persona? A veces vemos a personas tan salidas de casillas que pareciera el mismo diablo hablando a través de ellos, porque sus ojos se desorbitan, su rostro se desencaja. Así fue la actitud creo que fue la de Nabucodonosor cuando no se quiso adorar su imagen. Dice que hubo un furor, y un furor viene de ese término griego que cuando una persona está tan airada, las fosas nasales se le abren más de lo normal, porque empieza, ¿cómo se dice? No sé, perdone ahí la comparación, relinchar, rebuznar como... Buscamos la reconciliación con los demás, pues esa es nuestra misión. A eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a la reconciliación, a la paz. Somos pacificadores, o en eso debemos convertirnos. Por eso es que cuando vamos a otro lugar a compartir la palabra de Dios, lo que debemos decir es paz a esta casa. ¿Cuál era el término que usaban o usan comúnmente los judíos para saludarse, shalom? Acercarnos a los demás debe tener un fin o una finalidad, y es acercarlos a Dios. Pero ¿cómo me vas a acercar tú a Dios si tú no te has podido acercar completamente a Él? Si todavía no le hemos entregado todas las áreas de nuestra vida a Él. ¿Cuál área hay por fuera de tu vida que aún no le pertenece a Dios? La económica, tu sexualidad, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu entretenimiento, ¿ya se lo entregaste a Dios? Así que quiero, para cerrar, hablarles en qué consiste entonces, mis hermanos, la misión integral de la iglesia. Todo esto tiene que ver con áreas específicas de ministerio, como la proclamación del evangelio, la vivencia de una verdadera comunión, la práctica de adoración profunda a Dios, el desarrollo de un proceso de discipulado y el servicio social para aliviar las múltiples necesidades de los empobrecidos. Si no estamos vigilando todas estas áreas como iglesia, no estamos apuntando a lo que Dios quiere o al propósito de Dios. La iglesia que practica la misión integral es aquella que aprende de la palabra de Dios, practica la coinonía, adora, evangeliza y practica la acción social. Eso era lo que afirmaba el pastor John Stott.
el pastor Baldir Steubenmegel dijo: la misión integral implica tomar en serio el encargo de Jesucristo de proclamar todo el Evangelio, incluyendo sus implicaciones espirituales, físicas y sociopolíticas. Y agrega que la iglesia tiene un llamado a la adoración, evangelización y la responsabilidad social. La iglesia, mis hermanos, y hablemos de esta iglesia propiamente, necesita crecer integralmente. ¿Cómo una iglesia crece integralmente? Cuando practica la comunión, es decir, estamos comprometidos en crecer en compañerismo. ¿Usted asiste a un rebaño? No, asista a uno. ¿Asiste a un discipulado? No, únase a uno. Una iglesia que adora crece en fuerza. Una iglesia que proclama crece en número. Una iglesia que discipula crece en profundidad. Una iglesia que practica la responsabilidad social crece en testimonio hacia el mundo. Algunas cosas que deben motivar nuestro servicio debe ser nuestra sociedad que vive una crisis ética y de valores morales, la agudización de la pobreza, el crimen organizado, la violencia intrafamiliar y callejera, la desintegración de la familia, el alto índice de consumo de drogas psicoactivas, la prostitución rampante y que crece cada vez más, la homosexualidad, las violaciones sexuales, el ocultismo. La iglesia tiene una deuda pendiente en este momento con Colombia y con el mundo. Y es defender el derecho a la vida, el deber de promover la justicia social, la responsabilidad por la creación, la promoción de una cultura de paz, aliviar el sufrimiento producido por la pobreza y frenar el deterioro familiar que impacta a toda la sociedad. Si no entendemos esta misión, no sabemos por qué estamos aquí sentados. No hemos entendido para qué es la iglesia. No hemos entendido por qué nos congregamos, cuál es el objetivo, debe ser el alcance de la iglesia. Y mucho menos hemos entendido entonces para qué murió Cristo en una cruz. Y no estoy regañando, sino que quiero ser enfático. Eso debe ser claro porque eso es el Evangelio. Cristo nos rescató para que seamos personas diferentes, familias diferentes y una sociedad o una iglesia, un pueblo o una congregación diferente. Pero si alguien viene a nuestra comunidad y no nota ninguna diferencia, debe haber una preocupación. Porque tal vez somos un grupo como cualquiera, donde nada está pasando, donde nadie está siendo transformado, donde no estamos impactando a nadie. Pero como lo escuché de un predicador hace un tiempo, no solo debemos ser una iglesia, que impacte, sino ser impactados por el Señor. Si no hemos sido impactados por el Señor, nuestra vida va a vivir en un estancamiento continuo. Y lo que se estanca empieza a arder. Y tal vez entonces no nos vamos a distinguir en nada esta sociedad que la Biblia declara necesita ser salada porque se está descomponiendo continuamente. La degradación es permanente y acelerada. Si usted se descuida, lo va a vivir en su propia casa. La degradación interna, si no hacemos lo que nos corresponde. Consagrarnos a Dios, hacer la guerra espiritual que tenemos que hacer para defender nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras iglesias, porque el diablo las quiere destruir. El diablo no quiere ver comunidades felices donde se evidencie la humildad, la alegría, el servicio, el amor y la gracia.
El diablo quiere destruir todo eso. Cerremos nuestros ojos por un momento y pidámosle al Espíritu Santo que podamos ser una iglesia más profunda en relaciones transformadas por el poder del Espíritu de Dios, por el entendimiento de su palabra, de lo que Él ha revelado, de aquello que debemos hacer, de lo que debemos ser conscientes. Debemos vivir alertas, debemos velar y orar, porque las tentaciones del enemigo están a la puerta. El pecado se agazapa como un león rugiente que quiere devorar. Y debemos saber por dónde el diablo está queriendo entrar a la iglesia, a nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros entornos. Por dónde el diablo quiere hacernos caer, y con la caída, la culpa, la vergüenza, el temor. Recuerde el amor de Dios, y ese amor cubre multitud de pecados, y es ese amor quien echa fuera el temor. No hemos sido salvados para vivir en temor o en vergüenza. Hemos sido salvados para proclamar la verdad que está en Cristo. El diablo quiere vernos avergonzados, paralizados, en silencio. Porque eso es lo que causa en una iglesia todo ese tipo de conflictos no resueltos. Pero la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, primero para el judío, luego para el gentil. No nos avergoncemos de vivir en integridad, de decir no cuando hay que decir no. Dejemos de ser complacientes, por favor. Es muy común que queramos agradar más a las personas que a Dios mismo. Y le decimos sí a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos por quedar bien. Y eso es simplemente un engaño sutil del diablo, de pensar de que si yo me alejo de una iglesia, si yo no me comprometo con una iglesia, si yo no soy directo, si no soy sincero, si no digo la verdad, entonces me van a rechazar, voy a perder. Y crees que tú te puedes cuidar y proteger a ti mismo. Eso es un engaño. El único que puede cuidarnos y protegernos es Cristo Jesús. Y es detrás de Él que estamos. Cuando yo me paro aquí enfrente está Cristo. A ese es el que deberían ustedes ver cuando yo predique. No a César, sino a Cristo. Cuando tú vas a tener comunión con Dios, esperamos es que Dios vea la justicia de Cristo. No nuestra debilidad, nuestra incapacidad de poder ser fieles, honestos, sinceros, sino la virtud de Cristo. Y en eso confiamos. Y eso es lo que nos sostiene, la fe, la confianza en que Dios nos transforma en medio de una sociedad y que está usando a otros, o en medio más bien de una iglesia y que está usando a otros para conformarme a la imagen de Cristo. Así que en lugar de alejarte, acércate y permite que otros entren a tu vida, a tu realidad, a tus luchas, a tus problemas, a tus complejos. Deja de luchar solo, deja de creer que por sí mismo puedes
ayudarte. Necesitamos a otros para que nos den una mano y nos ayuden. Eso es lo bonito del Evangelio. Ahora lo recordábamos en el curso de membresía. Oren unos por otros. Perdónense unos a otros, ámense unos a otros, hospédense unos a otros, hónrense unos a otros, confíen unos en otros. Eso es la vida cristiana, un caminar continuo al lado de otros. Porque los otros han sido también adoptados por Dios para ser parte de esta familia, donde todos tenemos un mismo Padre. Hemos sido sellados con un mismo espíritu. Y es más fácil escuchar la voz de Dios cuando nos escuchamos unos a otros. Porque tú tienes el Espíritu Santo y yo lo tengo. Tú tienes una comunión con Dios, yo la tengo. Y qué bonito es cuando conversamos de temas del reino. Qué bonito es cuando yo puedo permitir que tú seas una persona a quien yo le rinda cuentas y puedas exhortarme y decirme la verdad, aunque a veces la verdad no nos guste. Nos gusta más que nos adulen. Nos gusta más que la gente se guarde lo que tenga que decir, pero a veces necesito escuchar lo que la gente tiene que decir acerca de mi actitud, acerca de cómo soy, porque el corazón es engañoso y no alcanzo a percibirme como los demás me perciben. Y si soy humilde, seré vulnerable. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos, oh Dios, por darnos el entendimiento de que una iglesia saludable parte de tu presencia, de estar tú en el centro, para que nuestras relaciones estén impregnadas de alegría, de humildad, de amor, de gracia, de intencionalidad en guardar la comunión en el vínculo del amor producido por el Espíritu de Dios. Bendito seas tú por la sabiduría, Señor, que nos das para entender por qué nos has salvado, de qué nos has salvado y para qué nos has salvado. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Amén.